Pero quizás, señala Malafé, el fenómeno más elocuente y que encierra de una manera más verdadera el proceso podría sintetizarse así: aumento de horas y de intensidad de trabajo y por lo tanto de energía consumida diariamente, disminución de la dieta, vale decir, del ingreso de energía diaria y en tercer lugar, sobre este cuadro ya negativo, introducción de epidemias y enfermedades recién importadas, para las cuales la población indígena no tenía ninguna defensa. Es a este mecanismo, no muy nuevo sin duda, puesto que es muy parecido al de la Europa medieval, al que llamamos complejo trabajo-dieta-epidemia. La diferencia está en que para el caso que nos preocupa el complejo se presenta con una efectividad increíble, de tal modo que la catástrofe demográfica producida en América por el asentamiento europeo no tiene precedentes en ningún otro continente sujeto a administración colonial. Los inmigrantes. El segundo grupo étnico que participó en la estructuración de la sociedad indiana fue el español inmigrante. En líneas generales, la migración de los españoles a América no fue un proceso libre y espontáneo, sino más bien regulado y controlado por la autoridad real, a través de los organismos creados para tal efecto. De este modo, las estadísticas oficiales conocidas, las licencias las expedía la Casa de Contratación y desde 1546 el Real y Supremo Consejo de Indias, indican que el número de licencias concedidas entre 1509 y 1559 fue de 15.480, cifra muy reducida porque considera solo los datos de inmigración legal y prescinde de otras formas de migración, como los embarques ilegales, la deserción de tripulantes de buques, los polizones, la venta ilegal de licencias por medio de agencias clandestinas y la falsificación de permisos. En todo caso, esta cifra oficial debe estimarse aumentada en 50 o 60% más de inmigrantes, puesto que hacia 1570 la población europea en América llegaba a 118.000 individuos. Entre los inmigrantes predominaban los andaluces y extremeños, sobre todo sevillanos. De las cifras oficiales de inmigrantes conocidas, se ha establecido que, hasta el principio del siglo XVIII, cerca del 42% provenía del sur de España, principalmente de las regiones de Andalucía, Badajoz y Canarias, donde casi todos los barcos en tránsito hacia América tomaban algún tripulante o pasajero. De las regiones del norte, la mayoría de Castilla y León, cedía al 41% de los inmigrantes, en tanto que de Cáceres, Murcia, Albacete solo el 6,7%. Por último, en las zonas costeras y de Portugal, tales como Galicia, Vascongadas, Cataluña, Valencia, Baleares, la proporción de inmigrantes alcanzaba el 9%. La distribución por sexo de los inmigrantes fue desde los inicios de la conquista mayoritariamente favorable a los varones, especialmente solteros. En cuanto a su categoría social, esta es muy difícil de determinar, por cuanto los datos proporcionados por las licencias de embarque no aportan detalles concretos sobre el particular. No obstante, puede señalarse sin lugar a duda que la nobleza castellana no participó, salvo contadas excepciones, en la conquista de América, y que la hueste indiana se nutrió de segundones de familias nobles, caballeros, hidalgos, soldados, plebeyos y también aventureros. Todos estos inmigrantes son individuos invariablemente pobres y cuya extracción social poco importa frente a la trascendencia del proceso de estructuración de la sociedad indiana. Por último, el tercer grupo étnico que participó de esta sociedad indiana fue el africano. Los negros africanos fueron traídos a la América española en calidad de esclavos, no solo porque la esclavitud negra se había desarrollado en la península durante el siglo XV, sino porque también aminoraba un tanto la situación de los indígenas y porque además suministraba obra de mano para trabajos en plantaciones de azúcar y en los ingenios. Respecto del número de africanos importados desde África, no es posible determinar con exactitud su monto, tanto porque las cifras oficiales son incompletas cuanto porque hubo mucho contrabando de piezas de esclavos. Sin embargo, su presencia era mayoritariamente en regiones que requerían abundante mano de obra, tales como las Antillas, Nueva España, Perú, Nueva Granada. A las regiones del cono sur de América, Río de la Plata y Chile, llegaron en poco número en el siglo XVI. En el siglo XVII los negros africanos se hallaban presentes en casi todas las regiones de América. Se ha calculado que hacia el año 1650 había en América alrededor de 715.000 negros africanos, cifra que corresponde al 6,9% de la población total americana. La principal función de estos esclavos era el servicio doméstico. Mestizaje y aculturación. Hacia fines del siglo XVI comenzaron a aparecer en el interior de la sociedad indiana combinaciones de las tres razas originales. Los mestizos, que eran los descendientes de blanco e indio,
Los mulatos, que representaban en general a los nacidos de una unión entre personas de raza blanca y negra, y los zambos, que se originaban por la mezcla de un individuo de raza aborigen con otro de raza negra. En términos jurídicos, la condición de los zambos fue de esclavitud no formal, en tanto que los mestizos no tuvieron derechos implícitos ni en el orden jurídico ni en lo económico. Si bien estaban considerados en un plano de libertad, su realidad social era otra, puesto que aparecen como proscritos errabundos sin verdaderas raíces en ninguna de ambas culturas. En cambio, la situación de los indígenas presentaba una mayor complejidad. Los indígenas americanos eran considerados vasallos libres de la corona, pero relativamente incapaces de ejercer derechos. A esta restricción legal se deben agregar las de orden económico, que funcionaban por medio de las instituciones del trabajo, los repartimientos y las encomiendas. El repartimiento era una institución que indicaba la distribución formal u oficial de los indígenas a los españoles. El repartimiento debía ser solicitado por el colono español a las autoridades locales, corregidor, gobernador, virrey, y una vez concedido el solicitante recibía un determinado número de indios por un periodo específico y para ejercer tareas particulares. En México el repartimiento se llamó Coatequitl y en Perú Mita, pero también contraía el compromiso de proporcionar al indígena trato humano y el salario señalado en el permiso. La encomienda, institución de origen castellano, adquirió en América características particulares. Esta institución consistía en que un grupo de familia de indios con sus respectivos caciques quedaba sometido a la autoridad de un español, que recibía el nombre de encomendero. Este encomendero se comprometía a defender jurídicamente a los indios encomendados y a proporcionarles la enseñanza de la doctrina cristiana, en tanto que tenía el derecho de beneficiarse del trabajo personal de los encomendados en las diferentes tareas que le asignaban y en exigir el pago de prestaciones económicas como el tributo, por ejemplo. En principio, las encomiendas fueron concedidas por dos vidas, primer encomendero y sucesor inmediato, pero distintas disposiciones hicieron variar este primer sentido. No obstante, hacia la segunda mitad del siglo XVIII la institución había perdido todo su significado económico. Los tres grupos étnicos mencionados, pese a todas las limitaciones a que se vieron expuestos, desarrollaron un proceso social y demográfico extremadamente complejo. La característica más sobresaliente de él en el siglo XVIII fue la mezcla racial y el crecimiento del grupo mestizo en desmedro del de los indígenas. Con todo, esta sociedad indiana fue capaz de sobreponerse y pudo crear proceso de aculturación que no tiene parangón en la historia universal. El ejemplo del Perú tras la conquista española ilustra, pues, la existencia de varios tipos de aculturación. La situación colonial yuxtapone dos culturas heterogéneas, pero gracias precisamente a los diversos fenómenos de aculturación, no se da dicotomía radical entre el sector español y el sector indígena. Vimos particularmente el papel esencial de los curacas, que por su participación en las dos culturas y su colaboración aseguran el funcionamiento del sistema. Al poner su poder tradicional al servicio de los españoles, permiten a estos últimos utilizar las instituciones indígenas preexistentes para apoyar su dominio. Son los caciques efectivamente los que recogen el tributo español y proporcionan los mitallos de mita para el trabajo de las haciendas o en las minas de Huancavelica, de Potosí, etc. Además, hacen realizar a sus indios trabajos que no entran en el cuadro tradicional de la reciprocidad, como lo atestigua a finales del siglo XVI una práctica muy significativa. Es con los caciques, en efecto, con quienes los españoles firman ante notario contratos colectivos en los que los jefes indígenas se comprometen a proporcionar para tal fecha un determinado número de indios, para tales trabajos, transportes, cosechas, construcciones, tejidos, etc. Garantizan bajo su responsabilidad que sus súbditos no huirán y cumplirán escrupulosamente el trabajo previsto. Los caciques se obligan a pagar daños y perjuicios en caso de ruptura de contrato. En contrapartida, perciben ellos mismos los salarios sin restituirlos a los indios. En cuanto a los españoles, reconocen que, de dar los salarios directamente a los interesados, esos rehusarían, no efectuarían más trabajos que los ordenados por sus caciques. Estos aseguran, pues, a los españoles una mano de obra casi gratuita, al mismo tiempo que la integración de las antiguas estructuras indígenas en el seno de la economía de mercado. Su poder representa una de las claves de los beneficios coloniales. La economía indiana. Junto con crear una nueva sociedad en América, los españoles se abocaron a estructurar una economía que recogiera, por un lado, los intereses imperiales y por el otro, los particulares de cada conquistador. De este modo, la economía indiana hubo de orientarse bajo la política económica mercantilista que consideraba dos aspectos vitales:
la estructuración de una economía de base minera que suministrase metales preciosos y un activo monopolio comercial que permitiera un control efectivo del comercio exterior. Ambos aspectos debían fortalecer la balanza comercial y permitir el desarrollo de la economía imperial y de los planes reales. Desde este punto de vista, la minería fue el principal sostén de la economía regional americana. Su complemento indispensable fue el sistema de monopolio comercial. Las industrias extractivas, especialmente las de oro y de plata, dieron una característica fundamental a las exportaciones indianas a la metrópoli. Entre 1503 y 1560 llegaron oficialmente a Sevilla 101.005 toneladas de oro. Después de 1560 su producción descendió sensiblemente y dejó el predominio de la plata. La exportación de oro fue de suma importancia en los primeros años de la colonización y los depósitos de oro fueron trabajados en Nueva Granada, en el Valle del Cauca y Pasto, Colombia, en Cuenca, Zamora, Loja y Jaén, Ecuador, en Carabaya, Oruro, Chalú, Perú, Quilacoya, Osorno, Villarrica y Valdivia, Chile. La minería de la plata, por su parte, tuvo un desarrollo irregular en los primeros tiempos. Ello se debió a que los yacimientos explotados tenían vetas de plata muy exiguas, pero al descubrirse en el norte de México las minas Zacatecas en 1546 y Guanajuato 1548 y en el Perú las del Potosí 1545, su producción fue considerable y sostuvo prácticamente el volumen de la exportación americana a la metrópoli. En 1545 un indio encontró casualmente las vetas del Cerro Rico de Potosí, en el altiplano, a 4.700 metros de altura, construida a la vera de esa misma plata a la ciudad de Potosí, que recibiera de la corona el título de Villa Imperial y cuya población ascendió hasta 160.000 habitantes. Se llegó a considerar en Europa como la quinta esencia de la riqueza. El descubrimiento de azogue, mercurio, en Huancavelica y su explotación a manos del Estado español permitió una amalgama más fina del oro y de la plata y también un supuesto control de la corona sobre la producción de estos minerales. Entre 1521 y 1660 la cantidad de metales preciosos enviados a España ascendió a 16.632.648 kilos de plata y 181.234 kilos de oro. Claro que a estas cantidades debe agregarse, por efectos del contrabando, una cifra estimada entre el 10 y el 50% del total de metales recibidos en la península. La agricultura americana creció y se desarrolló junto al aumento y predominio de la actividad minera. Si bien en los primeros años de la colonización los cultivos agrícolas tuvieron un marcado carácter de subsistencia, a finales del siglo XVI y sobre todo a mediados del XVII, con el agotamiento de las minas en algunas zonas o la configuración de nuevos distritos mineros en zonas montañosas o áridas, hubo necesidad de crear una economía agropecuaria que fuera complementaria de la economía minera. De esta manera se crearon espacios económicos complementarios que dieron vida a un intenso intercambio económico regional. Desde 1575 los productos agrícolas chilenos encontraron salida en el Perú. El abasto del mercado peruano, principalmente con trigo, estimuló la expansión del cultivo de la tierra y convirtió a la agricultura en el factor más importante de la vida económica chilena. El mercado interno colonial permitió una intensa vida económica a las regiones que presentaban economías articuladas. Por ejemplo, en el caso de Potosí, se articulan flujos comerciales que proceden de diferentes zonas de la América del Sur. El tráfico mercantil se integra con los siguientes productos que abastecen a Potosí: paños de Quito, chocolate y alhajas de Lima, almendras, cobre, lentejas, pasas, especies, trigo de Chile, textiles y azúcar de Cusco, coca, lana de La Paz, textiles, suelas, jabón y coca de Cochabamba, mulas, ponchos, suelas de Tucumán, Santiago del Estero y Salta, aguardiente de San Juan, yerba mate de Paraguay, de Buenos Aires. La instalación de una economía agropecuaria complementaria trajo con consecuencia el establecimiento de la gran prosperidad. Durante el siglo XVI la corona española había concedido a través de mercedes de tierra numerosos títulos de propiedad que en ningún caso eran de gran extensión. Sin embargo, en el siglo XVII la consolidación de una economía agropecuaria superior a la de la subsistencia, la venta de tierras a particulares y el prestigio social que significaba poseer extensas propiedades determinaron el nacimiento de una unidad económica y social, la hacienda, que, basada en el cultivo y en la ganadería, se complementaba con las actividades artesano-industriales de escasa significación.